tercera jornada jurídica de aplicación de Derecho Procesal Civil. Tenemos el agrado de presentar a nuestro siguiente ponente. Él es abogado de profesión, magíster en Seguridad, Defensa y Desarrollo en la Escuela de Altos Estudios Nacionales, Universidad Militar Bernardino Bilbao Rioja, egresado de la maestría en Derecho Constitucional y Gestión Pública Judicial, posee diversos diplomas en Derecho Procesal Civil, diplomado en Altos Estudios Nacionales, diplomado en Educación Superior e Interculturalidad, entre algunos que podemos mencionar. Tiene una amplia experiencia profesional y actualmente es juez público civil y comercial primero de la zona sur de la ciudad de La Paz. Brindemos un fuerte aplauso al doctor Omar Kochalski Montesinos, quien nos hablará sobre los recursos judiciales. Muy bien, buenos días aún, creo, sí. Bien, vamos a conversar un poco sobre los recursos, que es un tema muy amplio, ¿no? Para el tema, inclusive este es un módulo entero, pero vamos a tratar de resumir lo suficiente y vamos a hacer más énfasis en los recursos que se suelen presentar en primera instancia. Bueno, inicialmente vamos a hacer referencia a cuál es el fundamento de los recursos, ¿no? Y ya ustedes han visto, es decir, el doctor Espejo al inicio decía que hay casos fáciles y hay casos difíciles. Y eso es cierto, no todo está previsto en la normativa, sea procesal o sea sustantiva. Existen un montón de vicisitudes en cada proceso. Entonces, ¿qué le queda al juez? El juez tiene la obligación de resolver cada caso conforme lo establece el artículo 25 de la ley 439. Vamos a continuar, como les decía, el fundamento, ¿no? Es decir, existen casos fáciles y difíciles. Los difíciles naturalmente no están contemplados en la normativa procesal sustantiva, entonces el juez tiene la obligación de resolver todos los casos que se le presentan. Entonces ahí va a recurrir seguramente a una interpretación de las normas, el bloque de constitucionalidad, seguramente, es decir, prevé algo, pero va a emitir una resolución. Entonces, una de las dos partes no va a estar necesariamente de acuerdo. Es por eso que la doctrina procesal ha previsto el recurso, ¿no? Que etimológicamente se entiende como recorrer, o sea, volver al principio, volver a analizar para ver si se emite una decisión diferente. Ahora hay que hacer referencia, para tener un concepto más claro, a Enrique Lino Palacio, que nos decía que el recurso es el acto procesal en cuya virtud la parte, es decir, y aquí vemos quién está legitimado para promover, tiene que ser necesariamente la parte agraviada con una resolución judicial. Entonces se ataca la resolución, no se ataca el acto, del contrario, y la finalidad es que el mismo juez, dependiendo del recurso, o un juez superior en jerarquía, pueda revocar o anular esa resolución. Entonces, vamos a ingresar también señalando que, por regla general, toda resolución judicial es impugnable, y así lo establece inclusive el bloque de constitucionalidad del artículo 8 de nuestra Convención Americana de Derechos Humanos, establece como las garantías judiciales el derecho a la impugnación. Esto también está traducido en el artículo 180 de nuestra Constitución Política del Estado, pero como casi todos los derechos, no es irrestricto. Es decir, el derecho a impugnación está regulado por la normativa judicial y así se han establecido formas, plazos y formas de admisión, ¿no? Pero para saber qué recurso interponer, debemos y tenemos que tener siempre la certeza de qué resolución judicial estamos impugnando. Es por ello que me voy a permitir hacer una rememoranza de las resoluciones que emiten los jueces, sobre todo, reitero, en primera instancia. Es así que nuestro Código Procesal Civil dice que el juez va a emitir tres tipos de resoluciones. Primero están las providencias, ¿no es cierto? Son resoluciones de mero trámite, es decir, aquellos que tienen el desarrollo del proceso con el único requisito de poner la fecha, la firma del juez y ser emitidos en 24 horas. No debería tener esto mayor trascendencia, pues repito, solo tiene al desarrollo del proceso. Luego tenemos los autos interlocutorios, que son decisiones del juez
que se emiten en 5 días, pero eso sí llevan una carga argumentativa, es decir, tienen que estar motivadas y fundamentadas y resuelven algunas situaciones que se desarrollan dentro del proceso. Esto no corta el proceso. Por ejemplo, podemos ver que, si una de las partes fallece en el proceso, se habilita la sucesión procesal. Esto se hace con un interlocutorio, se suspenderá el proceso si corresponde, se determinan algunas diligencias a cumplir, pero continúa el proceso. También tenemos los autos definitivos, son autos interlocutorios también fundamentados, también emitidos en 5 días, pero que terminen el proceso. Ojo, no el litigio, sí el proceso, ¿no? Para tener un conocimiento, tenemos ahí las resoluciones que declaran por no presentada la demanda, se les conoce muy bien. Cuando una demanda no cumple con los requisitos del artículo 110, pues el juez, luego de la observación, va a dar por no presentada la demanda. Repito, termina el proceso, pero el litigio puede volver a ser de conocimiento del mismo juez. Y finalmente tenemos la resolución por excelencia, que es la sentencia, ¿no? Esta sentencia es la que pone fin al litigio, es decir, el juez va a pronunciarse sobre el fondo de la pretensión, va a declarar si se ha aprobado o no la demanda, los hechos constitutivos de la pretensión y otras cosas. Bien, entonces vemos ahí que hay trascendencia en cada una de las resoluciones y en consonancia con eso, siendo coherente con eso, la norma procesal ha establecido también los recursos que proceden. Así tenemos el recurso de reposición inicialmente, que se presenta de forma oral o escrita, oral si es en audiencia o escrita si es fuera de audiencia, en el plazo de 3 días. ¿Qué es lo importante de ese recurso y dónde está el tip, si se quiere? Es hacer conocer al juez en qué consiste el error. En la práctica judicial suele ocurrir que presentan el recurso de reposición, pero no le dicen al juez dónde está el error. Entonces, si al juez no le dices dónde está el error, lo que generalmente va a pasar es que se mantenga el autorrecurso. Una vez tramitado y sustanciado este recurso, pues el juez puede mantener su decisión, que es lo que generalmente ocurre, modificar o anular, ¿no? No parece de mayor trascendencia, pero sí se da mucho en la práctica. Por ejemplo, ¿qué pasó en algunas ocasiones? Que se presenta un incidente de nulidad, se pone el traslado, contesta. La ley dice que inmediatamente se debe resolver en el plazo. O sea, si es con respuesta, sin respuesta se resuelve. Suele suceder que ocurre la respuesta y el juez le pone, se considerará el momento procesal oportuno, pero no te dice cuál es el momento procesal oportuno, y en vez de resolver, ahí cabe el recurso de reposición. El siguiente recurso es el recurso de apelación. Este es el recurso por excelencia, ¿no? Pues el justiciable tiene la previsión de que otra autoridad judicial, o sea, otra persona, va a resolver y conocer el defecto, el error o el agravio que tiene la decisión de primera instancia. Entonces ahí tenemos dos vertientes, ¿no? Un recurso de apelación que está alternado al recurso de reposición, que debe ser presentado, ojo, los dos al mismo tiempo. Y esto procede ante autos interlocutorios. Entonces allá vemos otra restricción. Es decir, no hay recurso de apelación contra las providencias. Bien, en este caso, lo importante también es establecer cuál es el agravio o perjuicio que genera el auto interlocutorio. El plazo para este recurso es de 3 días, se corre en traslado y ahí el juez va a ver cómo concede. Si concede el efecto devolutivo o en el efecto diferido. Eso después les voy a comentar sobre los efectos. Pero también tenemos el recurso de apelación presentado de forma directa. Este recurso de apelación, por su trascendencia también y por la impugnación a la resolución de fondo, es decir, la sentencia o un auto definitivo, tiene un mayor plazo. Tiene el plazo de 10 días, y siempre es por escrito. Pero puede pasar o suceder el caso también que se apele a algunas resoluciones hechas en audiencia, es decir, la resolución de admisión, determinación o rechazo de prueba también es sujeto de apelación, pero del efecto directo, ¿no? O sea, presentado de forma directa. Lo mismo ocurre con las decisiones que documentaban los anteriores colegas, es decir, cuando hay un rechazo de una medida preliminar,
es el recurso de apelación presentado de forma directa. Igual en cautelares, si se admite o se rechaza una cautelar, la presentación es de forma directa. Bien, sobre los efectos, ¿no? Los efectos son tres, si se pueden dar. Cuando hay apelación, antes de la sentencia, el juez siempre va a conceder en el efecto diferido, es decir, va a decir por un tema de concentración, por cumplimiento del principio de concentración, que se vaya junto con la apelación de sentencia, si es que el apelante en ese momento pues está de acuerdo o no con la sentencia. Y se va a conceder el efecto devolutivo generalmente cuando se trata de ejecución de sentencia. En este caso, la ley pone cargas al apelante y una de las cargas es la provisión de los recaudos, es decir, que el apelante pague las fotocopias de la remisión en 48 horas. Y este es uno de los pocos plazos que se computan por horas en el actual procesal civil, pues los demás se computan por días enteros. Si no se proveen los recaudos, pues se va a ejecutoriar la resolución. Bien, bueno, de estos recursos seguramente se va a conceder y la sala civil que corresponda va a emitir un auto de vista y es recurrible también en casación en el plazo de 10 días, ¿no? Que tiene también sus propias causales, su propio tratamiento, y con eso se pondría fin al sistema recursivo. Entonces, como conclusión, para que los jueces no lo estén rechazando, porque hay también un debate al respecto, es decir, existe el artículo 264, parágrafo 2 de la ley 439, que le da cierta facultad al juez de rechazar recursos, sobre todo de apelación, pero también la sala civil puede declarar inadmisible un recurso cuando no se cumple con el plazo. Es decir, hay un debate si el juez va a conceder o no va a conceder, si puede rechazar o no va a rechazar. En mi criterio, por el principio de dirección y solidaridad, yo cuando no cumple con el plazo de 3 días, por ejemplo, rechazo. Ahora, ¿qué pasa en esos casos? Ahí ingresa el recurso de compulsa. El recurso de compulsa es aquel recurso para esa persona que considera que no se le ha concedido el recurso o que se le ha concedido un efecto que no corresponde. Es decir, por decir, hay un proceso ordinario, presenta las apelaciones y yo lo concedo en el efecto devolutivo, pero la ley me dice que tiene que ser el efecto suspensivo. Entonces, en esos casos es donde es admisible el recurso de compulsa. Esto siempre se presenta en el plazo de 3 días por escrito y el juez, sin traslado, remite copias legalizadas a la sala que corresponde. La sala que corresponda va a determinar si es legal o ilegal el recurso de compulsa. Si fuera legal, va a ordenarle al juez que conceda el recurso o que corra traslado o que le dé el efecto que corresponda, ¿no? Esos serían los recursos en primera instancia en el Poder Civil, de forma muy resumida, por supuesto. No sé si hay algún comentario o alguna... A ver, un caso práctico. Gonzalo Castellanos decía de que los jueces tienen curiosas fórmulas de hacer resoluciones. Es decir, algunos jueces en La Paz estilan poner vistos y ya los abogados saben, es un autointerlocutorio simple, dicen, no es un autointerlocutorio porque dice vistos. Pero Gonzalo Castellanos nos dice, no todo lo que tenga la expresión vistos quiere decir que es un autointerlocutorio. Entonces, hay que distinguir si es una providencia de mero trámite, es un autointerlocutorio simple, es un autointerlocutorio definitivo. Sería genial que todos los jueces, me incluyo, trato de hacerlo en las resoluciones aunque no lo crean, pongan providencia, ¿no? ¿Y para qué? Para que los abogados y el público sepan qué recurso van a utilizar, ¿no es cierto? Porque si tú pones providencia simple, entonces el abogado utilizará la reposición, ¿no? Pero si no pones el término providencia, pero haces un acto procesal que no dice vistos, ¿no? Porque, no dice vistos, dice no, pero hay hartos escritos, hay mucho, el juez ha decidido todo y por tanto anula obrados. Sale y el abogado no sabe qué hacer. ¿Cómo hacemos? ¿Qué va a hacer? Pues apelación, ¿qué voy a hacer? Dice, ¿no? Y señor secretario, aquí no dice vistos, ¿no?
sería genial que todos identifiquen qué tipo de resolución están, como lo hacen, ¿no? Porque dicen sentencia inicial, sentencia definitiva, autointerlocutorio definitivo. ¿Por qué? Porque eso es clave para saber utilizar qué tipo de recursos se va a interponer, porque eso también les pone en conflicto constitucionales, porque les dicen, nos han negado la doble instancia, nos han negado el principio de recursibilidad, y el principio de recursibilidad es una garantía constitucional y nada más ejecutoriado, y se está violando mi derecho al debido proceso, como no tengo doble instancia, como no tengo recursibilidad, amparo, nos dicen, ¿no? Entonces, sería genial. Pero bueno, y con esto me despido para ver cómo soluciona el doctor Kucharski este ejemplo. Es una audiencia, como hicieron los estudiantes. Es una audiencia y resulta que el abogado y la parte son dos par de malcriados, y resulta que al juez, al secretario, todos les dicen de todo. Resulta que el juez ejercita sus poderes, deberes consagrados en el artículo 24 de la ley 439, que es amonestación, remisión al Ministerio de Justicia porque usted está faltándome al respeto, etcétera. Y el otro sigue agrediendo y dice arresto de 2 horas. Y el abogado le dice recurso de reposición bajo alternativa de apelación. A ver, ¿qué haría el doctor Kucharski? Bien, suele darse eso en la práctica, es cierto, pero estamos hablando en este caso de el poder del juez de ordenar audiencias. Es decir, no va al fondo del proceso, simplemente es un poder disciplinario que tiene el juez. Por supuesto, tiene que motivar, tiene que fundamentar y tiene que disponer el arresto del abogado que es, marqueado sobre el término. Pero no admite ningún recurso porque no tendría sentido que haya un recurso de reposición o alternativa de apelación y que la sala civil después de 3 años diga sí, que lo detengan 2 años o 2 horas al abogado. Entonces, eso es de ejecución inmediata. Ese es mi criterio, doctor Iván. No sé si usted ha tenido algún caso similar. Y comparto plenamente lo expuesto. ¿Por qué comparto plenamente? Como empezó él, dijo, ¿no? Dijo, todo es impugnable. Dijo. Y yo le digo, no todo es impugnable. Hay excepciones, no todo es impugnable, no todo es recurrible. La ley te dice que actos son recurribles y que actos no son recurribles, pero la regla es que todo es impugnable, la excepción, no todo es impugnable. Entonces, Mario Mastioca, ¿qué nos diría? Entonces el juez no tiene ningún poder de medio. ¿Qué significa poder? Entonces el juez no tiene poder. Si le van a impugnar su poder disciplinario, su poder de dirección, su poder de audiencia, entonces no tiene poder. Entonces, Mario Mastioca nos dice, un verdadero poder es ese que le debe decir a él, usted está sancionado, está remitido, y eso es inimpugnable. Y lo dijo, ejecución inmediata. Nada más, muchísimas gracias. Siguiente.